vamos a compartir una palabra que estoy seguro también va a ayudarnos a crecer, va a ayudarnos a caminar, va a ayudarnos a entender muchas cosas y vamos a glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho vamos a glorificar a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho gloria a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho la gloria de Dios está aquí? Pues la palabra titula la gloria de Dios. Y vamos a aprender a manejar este término, vamos a aprender a discernir qué estamos declarando cuando decimos la gloria es de Dios o gloria a Dios, ¿verdad? Es importante. Y vamos a entender también qué es la gloria de Dios. Hay personas hasta que se llaman Gloria. ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos, como un preámbulo nada más, gloria viene del verbo gloriar y es sinónimo del verbo glorificar. Entonces, gloriar y glorificar son términos sinónimos y ambos quiere decir exaltar, alabar, honrar. Entonces, cuando yo digo gloria a Dios, estoy diciendo alabo a Dios, honro a Dios, exalto a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas veces en ese espíritu de humildad que queremos mostrar y que queremos declarar, genuino por cierto, seguro te ha pasado a ti, me ha pasado a mí muchas veces, en las que las personas se acercan a ti y te dicen, oye, el testimonio que has dado ha tocado mi corazón, o la palabra que has compartido me ha tocado. Y uno declara como a veces de manera automática, gloria, la gloria es de Dios, ¿verdad? O gloria a Dios, es decir, como la palabra tocó tu corazón, alabo a Dios por eso. O digo, la gloria es de Dios, ¿por qué? Porque no fui yo, sino fue la palabra de Dios a través de mí que tocó tu corazón, que tocó tu espíritu, ¿verdad? Entonces, para que vayamos manejando esto. Entonces, la gloria de Dios, mis hermanos, vamos a aprender. Ya estamos claros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir gloriar, glorificar? ¿Cierto? Cuando yo digo gloria a ti, Señor, la alabanza sea para ti, la honra sea para ti, bendito sea Señor. Es decir, es como una alabanza cuando digo la gloria sea para ti, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a entregar este tiempo al Señor y que su Espíritu ministre a nuestro espíritu. Y por eso le vamos a decir, Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que has preparado para esta mañana, Señor. Gracias por escuchar nuestra alabanza. Gracias por escuchar nuestras oraciones cantadas. Gracias por sentir nuestra adoración. Gracias por acercar tu oído a nuestro clamor, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu gloria. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te entregamos este tiempo, te consagramos, Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, toca nuestra alma, toca nuestro cuerpo, Señor. Sana, Señor, con tu presencia dentro de nosotros, nuestro espíritu. Sana nuestra alma, Señor. Y así nuestro cuerpo también estará sano. Nos abandonamos en ti, Señor. Que tu voluntad prevalezca sobre la nuestra siempre, Señor. Queremos vivir sujetos a ti porque eres tú mi Señor. Yo soy tu siervo. Eres tú mi Padre. Dile así, eres tú mi Padre y yo soy tu Hijo. Estoy aquí para obedecerte. Gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Honrado sea Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, la gloria de Dios. El diseño original de la creación de Dios, vámonos un poquito en la película a Génesis, aquel momento donde Dios comienza a crear todo. Y pues aquel diseño original de la creación era que siempre
era que siempre la humanidad viva junto a Dios. Dios creó todas las cosas y de manera especial, de manera espectacular, única, Él crea a la humanidad, a Adán y Eva, y los bendice para que se multipliquen, ¿verdad? Entonces, y creó, es el único ser creado a su imagen y semejanza. Es el único ser creado a su imagen y semejanza, por lo cual Él nos crea a nosotros en un diseño original para vivir juntos por la eternidad. Antes del pecado, Adán y Eva y toda la descendencia que estaba naciendo, porque había ya gente que nació de Adán y Eva antes del pecado, ya Dios los bendijo que se multipliquen. Entonces ya Adán y Eva tuvieron hijos. Muchos creemos de que, o por lo menos tenemos la imaginación de que cuando pecaron y fueron expulsados del Edén, salieron solo los dos. No, salieron los dos y muchos más que ya eran sus hijos, porque la bendición de la multiplicación fue antes. Entonces, mis hermanos, el propósito de Dios de la creación fue vivir siempre, vivir por siempre, vivir eternamente junto a nosotros. Pero nosotros la tarreamos, ¿verdad? Porque pecamos. Nosotros echamos, como decimos, en ese libre albedrío que Dios nos dio y en esa prueba, en ese único mandamiento que puso en el Edén de que no comamos del árbol del bien y del mal, es donde Dios también quería probar el amor que le teníamos a Él, no por obligación, porque Él podía habernos programado para que nunca comamos el árbol, o más fácil, que no haya el árbol, ¿no es verdad? Pero Dios nos ama tanto que dijo: yo no voy a crear robots, yo no voy a crear entes programados para que me adoren. Yo les voy a dar el libre albedrío para que por amor a mí me adoren y me obedezcan. Eso va a glorificar mi nombre, eso va a alabarme, eso va a adorarme, eso va a exaltarme. ¿Me entienden? Entonces ese era el diseño original de Dios. Y ese es el diseño que va a prevalecer por siempre. ¿Por qué? Si bien a causa del pecado nos hemos separado de la presencia de Dios, Dios ya mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Por ese amor mismo de la creación, mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nuevamente en ese libre albedrío que nos permitió elegir el pecado, elijamos tú y yo a Jesucristo y nos reconciliemos con el Padre, y desde ahora, en estos días terrenales, vivamos ya la vida eterna al lado de nuestro Padre. Esa es la muestra de amor más grande de Dios, en la que Él entrega todo por nosotros sin esperar nada a cambio, porque Él va a hacer prevalecer el diseño original. Y luego viene Cristo y ya sabemos lo que viene después con las revelaciones en el libro de Apocalipsis de cómo va a ser la nueva Jerusalén, cómo vamos a vivir, ¿verdad? Vamos a llegar a vivir nuevamente en el diseño original. Tú y yo, eternos al lado de la gloria de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, un propósito de amor, un propósito de amor. Entonces, desde que entró el pecado en la vida del hombre, la vida misma puede llegar a ser difícil, complicada y hasta frustrante vivirla. No sé cómo está tu circunstancia. No sé qué cosas estás sufriendo. Pueden haber sufrimientos de muchas naturalezas, pueden haber más de un sufrimiento en tu corazón, pueden haber necesidades dentro de ti que clamas diariamente a Dios, y este sufrimiento temporal que nos dice la palabra del Señor, pues lo tenemos que sobrellevar mientras sigamos viviendo acá. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo es más fácil llevar esta vida de circunstancias tan complicadas
hasta que vivamos la eternidad junto al Señor. Pero pastor, ¿qué está diciendo? ¿No estamos ahora junto al Señor? Claro que sí, estamos junto al Señor. Vivimos con Él, tenemos las promesas de Él, pero aquel libre albedrío del cual nosotros gozamos por amor del Padre no nos hace capaces muchas veces de tener aquel espíritu de dominio propio para controlar nuestra carne. Y eso hace que pequemos. Y eso hace que nos desviemos. Y eso hace que paguemos un precio. Que quizás vivamos en una prueba, que quizás vivamos en un desierto. No para castigo, sino para madurar, reconsiderar, como aquel hijo pródigo que dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo lo que quieren, lo que comen los chanchos. Es decir, la comida de los chanchos estoy deseando yo cuando mi Padre tiene todo para mí. Eso es lo que quiere el Señor, que reconsideremos en un momento dado quién es Él y a quién yo pertenezco. Yo no pertenezco a un chiquero, yo no pertenezco a la comida de los chanchos. Yo pertenezco a un Padre celestial que a pesar de mis debilidades y de mis pecados, es misericordioso para perdonarme, bendecirme, cambiando mi ropa, poniéndome nuevas sandalias, como dice la palabra, poniéndome anillos en los dedos y hacer una fiesta en el cielo porque retorno a su presencia. Ese es el propósito de Dios. Nuestro libre albedrío, que por amor fue entregado, lo mal utilizamos, porque nuestra carne nos lleva a tomar decisiones malas. Mis hermanos, por esta vida difícil, complicada y hasta frustrante, Dios ha hecho, Dios está haciendo y Dios hará lo posible para hacernos dar cuenta en nuestro libre albedrío que debemos retornar a la presencia del Padre. Debemos retornar a su gloria. A su gloria. Su promesa de vida eterna es permanecer en su gloria por siempre. Pastor, la gloria de Dios, gloria a Dios. ¿Qué es esto? Ya vamos a ir avanzando. El propósito del Señor es de que tú y yo permanezcamos en la gloria de Dios eternamente. Entonces ya nos podemos estar imaginando qué es la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él quiere que permanezcamos en su gloria eternamente. Ese es su propósito. Y Él está haciendo todo por nosotros. Pero tú y yo, hermana Jimena, tenemos que tomar decisiones acá en la tierra. Hermana Norma, tenemos que tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío que muchas veces nos hace equivocar, como se equivocó Adán y Eva. Pero hay alguien que inclusive murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para reconciliarme con el Padre. Y yo disfrutar, gozar, vivir una vida sin dolor en la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Por lo menos parece que aquí todos nosotros hemos dado ya un paso importante en nuestras vidas al haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Está en tu corazón, mi hermano, mi hermana. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Porque el tener un encuentro con Jesús es ya un paso grandioso. Dice que por fe somos salvos. Por fe, Mabel. No es lo que tú hagas ni lo que yo haga lo que nos va a salvar, Rocío. No es la capa que eres o el capo que soy yo que nos va a llevar a la salvación. Es haber tenido un encuentro con Jesús y por gracia, por un favor inmerecido, me regala salvación. Qué lindo, ¿verdad? Qué amor más grande. Por eso decimos, Dios ha hecho, Dios está haciendo y Dios hará, mi hermana, mi hermano, todo lo posible
para que tú y yo vivamos por siempre en la gloria de Dios. Él va a hacerlo, pero hay cosas que están en nuestras manos. Aquel libre albedrío que mucha gente ha escuchado decir, era mejor que no nos dé libre albedrío, ya no más que nos haga vivir salvos pues desde que nacemos. Mis hermanos, el libre albedrío es una expresión de amor de Dios. ¿Para qué? Para que tú por amor, por ese amor, decidas obedecerle. Pero entró el pecado en nosotros y es lo que nos hace rebeldes, es lo que nos hace desviarnos. Porque solo, escuchen esto, solo hay una cosa que nos separa de la gloria de Dios. Solo hay, querido Godi, una cosa que nos separa de la gloria de Dios, que es el pecado. Y el pecado, Nicole, el pecado lo elijo yo tenerlo. Quizá lo eliges tú hacerlo. El pecado lo decidimos nosotros, no nos lo impone Dios, no nos lo impone Satanás, porque muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Es verdad, nos tienta, es verdad, nos seduce, es verdad, nos extorsiona, porque conoce nuestras debilidades. Pero como dice Carlos Andrés, tiene una frase ahí, muletilla sería, al final del día, tú eliges. Al final del día, nosotros elegimos si pecamos o no. ¿Verdad? Mis hermanos, hemos dado ya un paso enorme. Hemos tenido un encuentro con Jesús y por lo tanto, ese encuentro con Jesús nos da la ventaja de que tenemos a Dios a nuestro lado. ¿Y qué es tener a Dios a nuestro lado? Ha prometido ser nuestro pastor. Y el pastor es el que cuida a las ovejas. Es el que lleva a los verdes prados, a un alimento fresco, a aguas frescas. ¿Verdad? Es el que nos defiende de toda agresión, del lobo, de los ladrones. Ese Dios es nuestro pastor, el verdadero pastor. El haber dado ese paso con Jesús quiere decir que ha prometido estar con nosotros. Qué promesa más grande, ¿verdad? ¿Tú crees eso? ¿De verdad crees en la promesa de que Dios está contigo todo el tiempo? Es la forma que debemos vivir. Como decíamos el anterior domingo, tiene que ser parte de nuestra cultura del reino de los cielos. Dios ha prometido incluso estar con nosotros en los tiempos difíciles para que no nos pase nada malo. Isaías 43:2. Para que tengamos solo una idea, mis hermanos, porque en este libro hay muchos anuncios, muchas declaraciones, muchas promesas, pero aquí hay una cuando nos dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Dale un aplauso al Señor, porque es una promesa de Dios. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Dale el aplauso más fuerte. No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Dile otra vez, gracias Señor. Las llamas no te consumirán. ¿Te das cuenta, mi hermano? Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Bruno? Este es un gran privilegio, ¿verdad? Y cada uno de nosotros sabemos quiénes somos y a dónde nos lleva nuestro libre albedrío. Pero a pesar de eso, por eso el Señor, conociendo nuestra naturaleza, ¿qué dijo? Yo no voy a hacer que tú seas salva o salvo por tus obras. Yo voy a hacer que tú seas salvo y salva por mi gracia. Además,
tanto nos conoce Dios, obvio, nos ha creado, nuestro orgullo, nuestra soberbia está ahí, porque te dice Daniel, si por tus obras fueras salvo, te ensoberbecerías. Creerías que eres capaz de salvarte y estar al lado de Dios. Y no lo somos, mis hermanos. No lo somos, ¿verdad? Entonces, solo hay algo que tú y yo debemos hacer para que sucedan milagros en los tiempos difíciles. Dios nos dice que hay tiempos difíciles. Dios nos dice que pasaremos aguas profundas. Quizá estás pasando aguas profundas. Hay una promesa. Él dice, yo estaré contigo, ¿verdad? Aguas profundas. Identifica tus circunstancias, identifica tus problemas si son aguas profundas. Quizás estás en ríos de dificultad. Quizás estás en un río que ha crecido sus aguas y la fuerza del agua en un río crecido realmente es muy fuerte, mis hermanos. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo que me gusta mucho el campo, he pasado muchos ríos en turbión, como se llama. Realmente, mis hermanos, subestimamos la fuerza del agua cuando está crecida, cuando está corriendo. No puedes sostenerte en esas aguas. Pero Él te dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¡Qué hermoso! Quizás estás en ríos de dificultad, quizás estás yendo en una vorágine que te sacude, que te quiere ahogar, que te quiere hacer quitar la respiración, que te quiere sumergir, que te desespera. Porque el ahogarse, mis hermanos, el perder la respiración es una desesperación muy grande. Pero Él dice, yo te prometo, no te ahogarás. Quizás estás en un fuego de la opresión. Quizás sientes una depresión, una ansiedad, algo que oprime tu corazón, algo que te quita el ritmo de respiración, algo que no te deja dormir, algo que te aprieta el corazón, te aprieta el alma, algo que quita tu paz. ¿Qué estás viviendo, mi hermano, mi hermana? Podemos identificar, debemos ponerle nombre, debemos identificar los sentimientos, las circunstancias que estamos viviendo, porque nosotros debemos también identificar la promesa de Dios para lo que estamos viviendo. Y si estamos viviendo esa ansiedad, esa depresión, esos pensamientos que me oprimen, que aprietan mi corazón, que me desesperan, que allá afuera está todo agresivo para mí, Él te dice, ese fuego no te quemará. No te quemará. Las llamas no te consumirán. Estás guardado, mi hermano. Estás guardado por la mano poderosa de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su presencia misma. ¿Te das cuenta? Estar en la presencia de Dios es su manifestación celestial. La gloria de Dios es sentir su grandeza, sentir su poder, sentir su majestad, sentir su esplendor, sentir su santidad, sentir todos aquellos atributos celestiales de Dios contigo. Esa es la gloria de Dios. La presencia misma de Dios en tu vida. Yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero vivir la gloria de Dios. Y quiero esta mañana, mi hermano, mi hermana, contagiarte ese entusiasmo. Quiero proponerte de que busquemos vivir la gloria de Dios a pesar de estas circunstancias que puedes estar viviendo, que podemos estar viviendo. Porque Él no nos dice que si estás viviendo con esto, su presencia va a estar afuera. Más bien te dice todo lo contrario. Estás en situaciones complicadas, difíciles, de fuego, de ahogo, de aguas profundas. Y Él te dice, yo estoy contigo. Mi gloria está contigo.
La gloria de Dios está contigo y conmigo. No importa tu circunstancia. La promesa de Él es que está con nosotros. Es un mensaje maravilloso, mis hermanos. Es una declaración de Dios hacia cada uno de nosotros, que no podemos, mis hermanos, de verdad, no podemos darnos el lujo de quitar la mirada de Jesucristo, de mirar a otro sector y vivir nuestras circunstancias como si Dios no existiera. Si estamos haciendo eso, realmente nos estamos dando un lujo para vivir en el desierto, que al final no es lujo, ¿no? Pero es como si te dieras aquel permiso por tu libre albedrío de vivir no creyendo que Dios está contigo. No nos permitamos eso. El libre albedrío es la muestra de amor de Dios a ti y a mí, y es para que decidamos vivir lo más cerca de Dios posible, en su presencia, en su gloria. Dice Primera de Crónicas 29:11 que un poquito nos habla de la gloria de Dios y nos dice, queridos, aquí expresa aquel fervor espiritual donde hay esta declaración, donde dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, tuyos son el poder, tuyos son la gloria, la victoria y la majestad. ¿Se dan cuenta la identidad de nuestro Dios? ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu revela a este escritor para que nos trate de explicar la dimensión de Dios hacia nosotros? No encuentra palabras, mis hermanos, para expresar la grandeza de Dios, porque nuestro idioma no alcanza. Por eso dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Y al final dice: todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. No encuentro algo más que decirte, Señor, pero te adoro porque tú estás por sobre todo. Es inmensurable. No podemos enmarcarlo en una palabra que encierre todo lo que Dios es. Por una sencilla razón: porque nosotros estamos en Él y Él contiene todo. Dice la misma palabra de que no tenemos capacidad de entender el amor tan grande que nos tiene. ¿Te das cuenta de eso? Somos los únicos seres inteligentes en la creación, pero no tenemos la capacidad de entender la grandeza de su amor. Lo vamos a entender cuando estemos con Él viviendo la eternidad. Hay una promesa además que vamos a saborear en nuestro corazón. Así va a ser. Vamos a saborear en nuestro corazón la magnitud del amor de Dios cuando estemos plenamente en la gloria de Dios, ¿verdad? También la gloria de Dios se refiere a la presencia visible de Dios entre su pueblo. El Señor siempre ha querido manifestar su presencia en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha querido manifestarse, y aquella manifestación de la presencia de Dios, aquella manifestación de la gloria de Dios, en hebreo se llama Shekinah. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la morada de Dios, el que Dios esté ahí donde estamos nosotros, es Shekinah. Hay un edificio nuevo ahí por la Perú y se llama Shekinah, es decir, es la morada de Dios. O sea, qué temerosos de Dios para ponerle semejante nombre, ¿no?, al edificio. Shekinah. Esa es
la manifestación de Dios para tu vida y mi vida de manera visible, para que tú y yo percibamos de que las promesas de Dios, cuando haya ríos profundos, cuando haya fuego opresor, y Él ha prometido que está con nosotros, Él se va a mostrar de alguna forma, va a mostrar su Shekinah, para que tú y yo estemos conscientes de que su presencia está en nosotros, ¿verdad? Entonces Moisés vio la gloria Shekinah de Dios en una columna de nube y de fuego. Fue una manifestación de Dios al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Éxodo 13:21 leemos: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Este es el Shekinah, es la manifestación de Dios hacia sus hijos. Tenemos la manifestación de la gloria de Dios en Ezequiel, que Ezequiel vio la gloria del Señor en el templo de Dios. Ezequiel 10:4 dice: entonces la gloria del Señor se elevó. Ezequiel 10:4. ¿Estamos ahí? Está bien. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines, ¿verdad? Estamos viendo el arca de la alianza. Entonces la gloria del Señor, dice, la gloria del Señor, la presencia, el Shekinah de Dios se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la puerta del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. Imagínense esas manifestaciones celestiales a Ezequiel, a todo el pueblo. Los pastores de Belén vieron la gloria del Señor en el nacimiento de Jesús. Está en Lucas 2:9 y dice así: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor sobre los pastores, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados de ver el Shekinah de Dios. ¿Te das cuenta? Esteban, el primer mártir de toda esta, por la palabra del Evangelio, dice así en Hechos 7:55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Lo estaban apedreando, estaban apedreando. Saulo ya estaba ahí en la orilla dando aprobación de la muerte de Esteban, que futuramente se llamará Pablo. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Te das cuenta estas manifestaciones a estas personas de la gloria de Dios? ¿Eres tú una persona privilegiada que ha percibido o ha vivido la gloria de Dios en algún momento de tu vida? Levanta la mano si has vivido la presencia de Dios en algún momento de tu vida. Sí, mi hermano, cada uno de nosotros hemos vivido eso. Esto no es algo especial y para unos cuantitos, es para todos los hijos de Dios, porque Dios quiere, el mayor propósito de Dios es manifestar su Shekinah a ti y a mí. Y lo hace desde pequeños detalles, solo que nosotros estamos muy distraídos. Muy distraídos. Y aquí viene algo muy importante. Esta es la distracción espiritual muy sutil, que me atrevo a darle la culpa, a echarle la culpa también a Satanás, porque de manera muy astuta y muy sutil, nos lleva a la incredulidad, convenciéndonos de que las promesas de Dios no son totalmente para mí. Muchos de nosotros los cristianos, mis hermanos, vivimos lamentablemente creyendo que no todas las promesas de Dios se van a manifestar en mi vida. Y algo dijo Jesús: el antídoto
para que haya un milagro en tu vida, es tu incredulidad. Y Satanás ayuda a nuestra carne, a nuestra alma, para que tendamos a no creer plenamente en las promesas de Dios. Y esto es gravísimo, porque de manera voluntaria vivimos en la incredulidad cuando los milagros de Dios nos están esperando. Vamos a compartir un pequeño porción de la palabra, una pequeña porción de la palabra del Señor, y se van a dar cuenta, obviamente, porque lo hemos leído muchas veces, y dice así: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Ana Patricia, ¿estamos? Edna, ¿estás de acuerdo? Si crees, verás la gloria de Dios. Excelente. Claro, porque lo declara Jesús, pero hay una cosa interesante que anoche yo quedé un poco sorprendido y realmente fue muy hermoso. Juan 11:39 dice, ubíquense, Jesús está en la puerta de la tumba de Lázaro y está charlando ahí con Marta, y Jesús dice: corran la piedra a un lado. Les dijo Jesús. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Está pudriendo Lázaro. Jesús responde, escuchen esta respuesta. Es decir, es una exhortación fuerte de Jesús. Y es una exhortación para ti y para mí. Aquí está Marta, mi hermano, pero tú y yo somos Marta. Y le dice: no te dije, escuchen esto, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No estoy con secretos, nos dice Dios. Les he revelado todo. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, fue una pregunta que perforó mi corazón, mis hermanos, porque no vivimos normalmente así. Y Dios nos ha dicho todo el tiempo de que si creemos veremos la gloria de Dios. Pero llegado el momento, como Marta, decimos: no retires la piedra, Jesús, porque adentro está podrido ya. Jesús quiere rasgarse su vestidura y Liz, no te dije que si crees verás. O sea, ¿por qué me estás prohibiendo? Imagínate, nos damos el derecho de amarrarle las manos a Dios por nuestra incredulidad, cuando no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, pero tú y yo no creemos en ese Dios milagroso sin límites. Y cuando nos llega la dificultad, somos los primeros en darle a Dios las justificaciones, las excusas de que su milagro quizás no llegue. ¿Qué te parece? Y Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ¿qué cosa no entiendes? Nos dice Jesús. ¿Dónde está que te estoy ocultando? ¿Dónde está el secreto? Te lo voy revelando muchas veces. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y esta es la manera de cómo vivimos. Otra vez la agarramos a Marta, ¿verdad? Para que sea nuestro ejemplo de vida. Porque eso es lo que quiere la palabra, de que cada uno de esos personajes reflejen lo que somos nosotros. Dios está muy interesado, siempre estuvo muy interesado en mostrarnos su gloria. Siempre. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, mis hermanos, esto entendamos.
Esto entendamos, porque parece que no valoramos qué es la presencia de Dios, qué es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, todo es posible. ¿Te das cuenta? Todo es posible. Dentro de ese campo de la presencia de Dios sucede todo lo sobrenatural. Los enfermos son sanados, las cosas imposibles se hacen posibles. Y para entrar en esa gloria de Dios, solo necesitamos creer, Mirka. Creer. Dios hizo todo, nos reveló todo, pero tu libre albedrío, Claudia, es quien decide si crees o no. Hay esta cosa en nuestras manos. Yo veo de que Dios, hasta este momento y hasta las revelaciones que hay en Apocalipsis, se ha desgañitado haciéndonos entender de que ya todo fue revelado y lo único que resta es que tu hermana y yo tomemos decisiones para vivir en la presencia de Dios. Está todo hecho por Él. Hasta su Hijo mandó, hasta su Hijo permitió morir. Mis hermanos, Jesús le dice a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esa no es para Marta, es para ti y para mí. Jesús me está diciendo: José Luis, ¿no te he dicho de que si crees verás la gloria de Dios? Mis hermanos, creer implica obedecer. Cuando Jesús le dijo a Marta: si crees, le estaba contestando a la negativa de Marta de no mover la piedra por la razón lógica de que ya olía mal el cuerpo de Lázaro. Y esto muestra la distracción espiritual de Marta, y es la distracción espiritual de ti y de mí. Porque es como dije hace un momento, Jesús dice: retiren la piedra. Y Marta le quiere amarrar las manos a Jesús y le dice: no, Jesús, está hediondo el de adentro. ¿Quién es Jesús? ¿Qué le importa cuántos días de muerto tiene adentro? Tú sabes quién es Jesús. Rodrigo, ¿sabes quién es Jesús? Clemente, ¿sabes de lo que es capaz Jesús? Y nosotros, como Marta, le decimos: no abras, va a oler mal. ¿Te das cuenta hasta dónde llega nuestra incredulidad? A que de manera distraída espiritualmente nosotros mismos no creemos y queremos amarrar el poder de Jesús. Y aquí viene algo maravilloso. Vamos a leer desde Juan 11:21 hasta Juan 11:27, porque van a ver el despiste espiritual en el cual vivimos tú y yo. Es una muestra de nosotros. Marta, y ahí pon tu nombre. Cuando diga Marta, eres tú, soy yo. Y dice: Marta le dijo a Jesús, 11:21, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo subestima el poder de Jesús? ¿Qué es lo que te ha pasado en la vida? ¿Y cuántas veces tú y yo decimos: Señor, si me hubieras respondido antes, no hubiera pasado esto? Somos Marta, subestimando el poder de Dios. Y si Dios permitió que Lázaro muriera, justamente Jesús declara: murió para mostrar la gloria de Dios. Y si te ha pasado eso creyendo de que es tarde ahora la presencia de Dios en tu vida, no es así. Quiere decir que Dios permitió que te pase eso porque más bien vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Dale un aplauso a Dios. Y nosotros creemos que llegó tarde Jesús. Somos Marta, mis hermanos. Andamos viviendo incrédulamente, creyendo que Dios no escucha nuestras oraciones, y si nos pasa lo que no queríamos que nos pase, creemos que Jesús se atrasó, que no estuvo a tiempo,
Claro, porque tú y yo creemos que Dios está en nuestro tiempo. Ese es el tiempo cronos, ¿no ve? Pero Dios está en su tiempo, que es el tiempo kairos. Y todo se mueve en tiempo kairos. Y tú y yo presionamos a Dios para que Él se mueva en cronos. Nunca va a pasar. Mis hermanos, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubiera, qué atrevimiento el de Marta, ¿no? O sea, somos atrevidos con Dios. Mi hermano, no estoy recriminándonos. Estoy justamente queriendo que nos animemos a que estas actitudes ya no las tengamos y vivamos la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Entonces dice, pero aún ahora, y ahí viene, yo diría, el fariseísmo nuestro, porque no, tú y yo no somos ignorantes de la palabra. Escucha esto, escucha esta soberbia. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, le echa la culpa a Jesús por su retraso. Pero aún ahora, dice, escuchen esto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. O sea, hay como una credulidad, llamémoslo así, pero justo antes lo critica porque llegó tarde. En realidad, Marta está creyendo que Dios va a hacer lo que Él pida, pero no lo va a revivir. Tal vez le pida de que sea salvo cuando haya la resurrección, todas esas cosas, pero Marta no está enfocada en ese momento. Evidentemente tú y yo creemos que Jesús puede hacer muchas cosas, pero también como Marta creemos que llegó atrasado por nuestro problema, en nuestras oraciones también le decimos a Jesús, pero estoy seguro que en este otro problema quizás hagas lo que le pidas a Dios. ¿Te das cuenta? Jesús le dijo, escuchen esto, Jesús es maravilloso. Jesús le dice, hermana Cristina, tu hermano resucitará. Así de frontón. O sea, Marta está totalmente despistada, José Luis está totalmente despistado. Estamos queriendo un milagro, estamos queriendo una manifestación celestial. Le decimos que Él llegó muy tarde, pero sí, como creo que es Dios, algo va a pasar, ¿no es verdad? Sí, y Jesús nos vuelve a afirmar. Jorge, te vuelve a afirmar y te dice, va a resucitar. Y aún así, escuchen lo que dice Marta, escuchen lo que dices tú y yo. Respondió, ¿está ahí? Tu hermano resucitará, vamos adelante. Es cierto, responde Marta. Escuchen esto, ¿no? Capísima, conoce las escrituras, conoce todo, es cristiana, va a la comunidad cristiana de Jesús, todo, y dice Marta, es cierto. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Desenfocada Marta. Jesús le está diciendo, voy a hacer tu milagro ahora. Te voy a mostrar la gloria de Dios hoy. Y Marta, en esa distracción, en esa soberbia espiritual, dices, claro, tú eres Dios. Has prometido en tu palabra que habrá la resurrección cuando tú vengas a las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Y Marta está con la visión de esa promesa cuando Dios te dice a ti y a mí, voy a cumplir mi promesa hoy para ti. Dale un aplauso a Dios. Tu hermano resucitará. Afirma. Y dice, sí, llegaste atrasado y seguro va a resucitar allá, en esa promesa que mandaste. Jesús le dijo, y otra vez Jesús, ¿no? Ya por no desgarrarse, yo creo, su vestimenta, Jesús le dijo, che Marta, che Godi,
Violeta, a ver, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Dios. Yo soy el que puedo resucitar muertos. Es decir, y estas palabras, curiosamente, porque son bíblicas, están expresadas lógicamente, digo yo, en mi lógica pobre humana, en una muerte. En lo que para nosotros los humanos es lo más difícil de un milagro, resucitar a un muerto. ¿No es verdad? Y Jesús le dice: che, Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea, tu hermano va a resucitar. Y yo soy la resurrección. Es decir, yo soy el que da vida. El que cree. Debería eso estar en letras de número 20, ¿no? Si las otras son 11. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Oye, eso le dice a Marta. Eso te dice a ti, Gisela. Gisela, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, el que esté muerto vivirá. Es una promesa, ¿verdad? ¿Cuán más directo necesita ser Dios contigo y conmigo? ¿Qué dudas te puede quedar ante tal declaración del milagro que tú estás esperando? En la que todavía nos dice, solo hay una receta para que esto suceda. Y la receta, ayer hizo un plato excepcional esta chica. Alguien escuchó hablar del beef Wellington. Lo hizo. 100 puntos. Pero no se distraigan, no deseen el beef Wellington. En esa receta que Dios nos da, tiene un ingrediente. Un ingrediente. Ayer en la noche veíamos cuántos ingredientes había usado. La lista era kilométrica. Y en esta receta de Dios de vida, de milagro, una receta, Claudia: creer. Porque si crees en mí, aún después de haber muerto, vivirás. Dale un aplauso al Señor. Es decir, ¿qué cosa más simple puede entregarnos Dios para que logremos entender? Y escuchen a Marta. Escuchémonos nosotros. Está despistada. Jesucristo nos dice todo el tiempo: es una receta de un ingrediente. Y la gloria de Dios estará en tu vida. La manifestación celestial estará en tu vida y en tu familia. Un solo ingrediente, hijo amado. Y Marta responde. Bueno, Jesús sigue hablando y dice: todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Rodrigo? ¿Lo crees, Alejandra? Está preguntando Jesús, no soy yo. ¿Lo crees, Karin? Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Israel? ¿Crees? Allá mi hermano José Martín. Entonces Marta dice: sí, Señor, le dice. ¿Estás dando cuenta lo puntual que es Jesús, no? Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros, sin dudas, puntual, ¿quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Qué poder tiene la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo queremos vivir? Y Marta responde: siempre he creído que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Es decir, la distracción espiritual de Marta en esta declaración, no miente Marta, no miente, pero no cree en la presencia de Dios para que suceda un milagro en ese momento. ¿Se dan cuenta? Y es así como tú y yo reaccionamos.
Jesucristo nos dice, solo necesitas creer para que suceda lo que estás necesitando. Y nosotros le decimos, sí, Señor, tú eres mi Salvador, tú has venido a reconciliarme con el Padre, tú eres eterno, tú eres... Es verdad lo que decimos, pero no le decimos, es verdad, Señor, este problema hoy tú lo resuelves. La vida de mi hermano Lázaro, hoy se la devuelves nuevamente. ¿Saben por qué es al cuarto día? ¿Por qué no fue al segundo día? ¿Por qué no fue al tercer día? Jesucristo adrede llega al cuarto día. Porque en la cultura judía, creían de que el espíritu del muerto estaba todavía cerca del cuerpo 3 días. 3 días. Eso creen en la cultura judía. Y Jesús adrede llega al cuarto donde la cultura judía de verdad ya sabe que el espíritu de Lázaro ya no estaba ahí. Y justo Jesucristo lo resucita para mostrar a todo el mundo de que aunque crean que el espíritu estaba ahí o no estaba, Él es la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Es algo maravilloso, mis hermanos, pero nosotros somos Marta. Nosotros no es que tenemos una mala fe, sino que andamos distraídos. Dios nos habla de una receta, de un ingrediente para que aquel río tempestuoso que estás pasando, aquel fuego opresor que te está quemando, que te está consumiendo, aquellas aguas profundas por las cuales quizás estás pasando, mi hermano, tú creas de que la gloria de Dios está en tu vida. Y que hoy Él puede resolver. Porque la gloria de Dios es sinónimo de milagro, es sinónimo de manifestación celestial del Padre en nuestras vidas. Si crees, dijo Jesús, entonces haz lo que yo te digo. Y Jesús dijo, a pesar de eso, Marta, no quites la piedra, está hediondo. Quiten la piedra. Quiten la piedra. Si obedeces, veremos la gloria de Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, no hemos experimentado la gloria de Dios porque no obedecemos lo que Dios nos dice. Hay miedo, hay prejuicios, hay distracción, hay incredulidad, hay duda. No sé, pero identifica el sentimiento que tú tienes en el corazón. Identifícalo, ponle el nombre correcto. Porque quizás estás distraído y la gloria de Dios no se está manifestando en tu vida. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Queremos que nos ayude, pero no obedecemos su palabra. No obedecemos. ¿Qué hace la gloria de Dios? Cambia las cosas. Cambia las cosas a tal punto que a un muerto le da vida. Es todo, ¿verdad? ¿Qué hace la gloria de Dios? Es decir, Jesucristo nos dice para muestra un botón. Estaba muerto de 4 días. No queda duda de que toda su sangre estaba coagulada en sus venas y en sus arterias. Pero yo soy la resurrección y la vida. Y si crees, aunque esté muerto, vivirá. Bárbaro. Es bárbaro. Mis hermanos, hay 2 áreas en nuestras vidas. 2 áreas en nuestras vidas que Dios sabe que valoramos mucho y que nos promete sobre ellas, pero dudamos. 2 áreas. La primera área es tu salud. Tu salud es un área muy importante para ti y para mí. Valoramos muchísimo nuestra salud. Dios lo sabe, pero dudamos sobre ella. Te vamos a contar aquí un pasajito que es la sanidad de Naamán, que ya la sabes.
¿verdad? Este general del ejército de Siria fue sano por obedecer la orden del profeta. Sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Esa era la palabra para obedecer. Al principio no quería hacerlo, pero cuando lo hizo, Dios lo sana. En esta área de la salud, mis hermanos, y que podamos vivir la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, va a depender necesariamente de la obediencia, del creer en lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. El problema es de que no siempre escucho a Jesús para ver qué hago con mi problema de salud. Entonces tú y yo debemos cuestionarnos, debemos replantearnos y decir: ¿será que estoy el tiempo suficiente en intimidad con Dios para escuchar lo que Él quiere hacer en mí? Mi hermano, yo te aseguro que ese es el punto, porque no hay nadie más preocupado, entusiasmado, deseoso de que vivas una plena sanidad que Dios. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Cuánta intimidad estoy teniendo con Dios? ¿Cuánto tiempo de estar en su presencia, de charlar con Él, de escucharme llorar, de escuchar mi dolor, pero de escucharlo también en silencio a Él? Porque ahí está la receta. Y quizás te diga como a Pablo, porque Pablo se quejó 3 veces de aquel aguijón, y Dios le dijo: déjame de molestar, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. Así fue. Pero Pablo tuvo la certeza que Dios le habló que no le iba a quitar, y en esa debilidad Dios se iba a gloriar, ¿verdad? Nuestra salud. Segundo tema muy vulnerable para nosotros, que valoramos mucho, pero que Dios promete sobre ello, pero que dudamos también, es nuestra economía. Nuestra salud es un área y nuestra economía es la otra. Ver la gloria de Dios es que Dios actúe en nuestra necesidad y la cambie, ¿verdad? Y claro, se hizo inclusive hasta un tema de debate y de muchas cosas, pero yo solo voy a poner aquel versículo en tus manos, trillado y recontratrillado, pero que a pesar de que esté trillado, hay una promesa poderosa de Dios. Y dice así, Malaquías 3:10, ¿te suena? Estoy seguro que retumba. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Ponme a prueba. Dale un aplauso a Dios. Pero así como para nuestra salud nosotros queremos ser sanos, pero nuestra intimidad con Dios es precaria, en el aspecto económico tenemos manos de dinosaurios, ¿verdad? Aquellas manos de T-Rex que son cortitas, pero queremos un boom económico en nuestras vidas. Cuando la promesa del Señor es: hijo, no es secreto, te lo estoy declarando. No, pastor, pero eso es del antiguo. Lo dejo al Espíritu Santo contigo para que ministre tu corazón, mi hermano, mi hermana,
¿verdad? Y son dos áreas en las que dudamos y dos áreas en las que Dios nos dice, obedéceme, obedéceme y vas a ver, prueba y vas a ver. Mis hermanos, Dios desea mostrar su gloria en tu necesidad, no sé cuál sea. Dios desea ayudarte en tu problema. Yo no sé cuál es tu problema, pero si escuchas la voz de Dios que te dice que hagas algo, obedece. Cierra tus ojos. La gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Y cuando la presencia de Dios está, todo sucede. Todo sucede. No hay limitaciones al poder de Dios. Todo sucede. Por eso Jesús nuevamente habla a nuestro corazón y nos dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije? ¿No lo has escuchado antes? ¿No vengo enseñándote desde hace mucho que tienes que tener fe? ¿Que debes creer? ¿Que debes obedecer? ¿No te he dicho ya que si crees verás la gloria de Dios? Quizás este es un momento, mi hermano, mi hermana, de recogimiento espiritual y un replanteo de las condiciones de Dios en tu vida. Ya no de tus condiciones con Dios. Deja que Él ponga las condiciones en tu vida. Así funciona. Marta le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo te condiciono, no abras la tumba, está hediondo adentro. Esa es mi condición. Aceptemos las condiciones de Dios, porque Jesús dijo, abran la tumba, porque no hay nada imposible para mí, ni la muerte, ni la muerte es limitación para mí. Habla con Dios. Es el momento de replantearnos, es el momento de reestructurar nuestro camino para que la gloria de Dios esté en nosotros. Aquel humo que vio Ezequiel salir del templo y versículos consiguientes dice que ni los sacerdotes podían entrar al templo porque la presencia de Dios no se los permitía. Estaba lleno adentro. Mis hermanos, eso debemos desear, de que aquella presencia, aquella gloria de Dios llene nuestro cuerpo de tal manera que el pecado no tenga espacio para entrar, que la iniquidad no pueda penetrar en nosotros, porque la presencia de Dios rebalsa, copa todo milimétricamente en nuestro cuerpo, porque somos templo de Dios. Dile al Señor, tal vez debes replantear tu intimidad. Esta es una palabra, mis hermanos, en las que nos llama la atención de
nuestra distracción espiritual. Jesús nos está diciendo, hoy voy a hacer un milagro en tu problema. Solo necesitas creer. Habla con Jesús. Habla con Él sobre tus problemas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gloria. Te alabamos, Señor. Gracias por mostrarnos con la luz de tu palabra el camino que debemos caminar. Lumbrera es a nuestros pies tu palabra. Bendícenos, Señor. Ten misericordia. Andamos distraídos. Yo soy la resurrección y la vida. Aunque algo esté muerto, vivirá. Es la promesa de Jesús. Si deseas ahí, levantas tu mano derecha y dile al Señor, voy a creer, Señor, en ti. Voy a creer, Padre. Voy a vivir en tus promesas. Gracias. Gracias te doy. Amén. Amén. Gloria a Dios.